parciales anteriores, ya fuera hablando del transistor BJT o del transistor FET, en cualquiera de los dos casos, pues estuvimos viendo configuraciones tanto de polarización como de amplificadores. Amplificadores, por ejemplo, base común, amplificadores emisor común con capacitor, emisor común sin capacitor, colector común, drenador común, etcétera. Eh, Varias configuraciones que pues no son ni cercano a la gran cantidad de configuraciones distintas de amplificadores que existen. Dentro de las muchas distintas configuraciones de amplificadores que hay disponibles, algunas, pues podemos decir así que se fueron especializando más y más. Posiblemente una de las que más se desarrolló con el paso del tiempo, que más se utilizó hasta nuestros días, es la del amplificador diferencial. El amplificador diferencial em, en- es en buena parte una propuesta de este eh, ingeniero Bob Whitler, parece ahí en la imagen, todo un rockstar, el señor este. Em, ah, es bastante más contemporáneo a nosotros, de hecho, falleció apenas en el 91. Puedes buscar ahí en las redes, en YouTube, y hay bastantes videos de él, conferencias, incluso clases que él dio. Y una de sus grandes, digamos, áreas en las que él desarrolló fue precisamente el amplificador diferencial. El amplificador diferencial, el básico, vámonos a la parte o al elemento más sencillo del amplificador diferencial. Es como el circuito que se ve en la parte de la derecha. Ese circuito que está aquí eh, consiste de dos transistores que están conectados eh, de forma simétrica uno al otro. El hecho, el circuito completo es simétrico. Puedes dar cuenta que RC ni siquiera es RC1, RC2, es exactamente la misma. El transistor Q1 y Q2 está conectado uno frente al otro. Toda la conexión es simétrica. Bueno, así es como se veía el amplificador diferencial elemental, del que vamos a hablar ahorita un poquito más a fondo. ¿Por qué es importante el amplificador diferencial? Bueno, porque el amplificador diferencial dio lugar con el paso del tiempo a un circuito integrado muy importante dentro de la electrónica, pues analógica como amplificador. Este circuitito que ves del lado derecho es, digamos, el corazón, el núcleo del que conocemos como amplificador operacional. El amplificador operacional se le conoce también como OPAM. OPAM. OPAM viene precisamente de Op Operational Am Amplifier. ¿Ok? Amplificador operacional es lo que significa. Prácticamente nadie le dice amplificador operacional, todo el mundo le decimos OPAM. Eh, y es un dispositivo, un chip
que es sumamente popular en electrónica y en muchos tipos de aplicaciones, ya sea para como driver, como controlador para algunos actuadores, como preamplificador o amplificador para señal de sensores. Se utiliza mucho en instrumentación, se utiliza mucho también en los filtros, filtros paso bajo, filtros paso alto, filtros paso banda, se convirtió en uno de los circuitos más popular, si no es que el más popular en electrónica analógica. Tal vez el único que me podría venir a la mente que es igual de popular que este podría ser el famoso 555 de los circuitos lógicos digitales, el famoso timer, el temporizador. Y se me hace que no está a la altura de este. O sea, este es muy, muy utilizado. ¿Qué es? Bueno, podemos definirlo así de entrada, porque vamos a entrar al detalle precisamente de qué hace, cómo lo hace, por qué es que funciona así. Como lo siguiente, un amplificador operacional es un amplificador en configuración diferencial, en configuración diferencial de muy alta ganancia, muy alta ganancia y con una muy alta impedancia de entrada. Impedancia de entrada. Además, tiene una baja impedancia de salida. En otras palabras, son eh, parámetros ideales, podríamos decirlo de una forma. Cuando digo muy alta ganancia, me quedo corto. Porque cuando, por ejemplo, hablamos del transistor BJT, recordarás que, por ejemplo, en los problemas para la beta, usamos valores de 100, etcétera, por ahí, ¿no? 200. El día que hicimos la medición de beta en el laboratorio, recordarás que en el transistor 2N222 eh, teníamos un valor en torno a los 180 y tantos, ¿te acuerdas? Son valores, digamos, normales de ganancia del transistor. Para un amplificador, por ejemplo, un emisor común, la delta V, pues teníamos valores también en torno a los 300, 200 de delta V. Bueno, un OPAMP excede por mucho esos valores. Cuando decimos que tiene una muy alta ganancia, para que te des una idea, estamos refiriendo que un OPAMP anda en valores típicos de ganancia de voltaje de millones, millones es su delta V. O sea, un milivolt me lo va a convertir en un millón de milivolts, ¿no? Esa es una idea. O sea, la ganancia es exageradamente alta, es muy, muy alta eh, en el caso del OPAM. También, cuando hablamos de su impedancia de entrada, también muy alta, pues es que el OPAM tiene una impedancia de entrada muy similar a la que tienen los FETs, es decir, una impedancia de entrada que está en torno a los mega ohms, valores muy altos. Cuando hablamos de impedancia de salida, pues una impedancia de salida en torno a unidades de algunos cuantos ohms. Entonces, baja impedancia de salida, alta impedancia de entrada, alta ganancia de voltaje
condiciones ideales, ideales, de ahí que se volviera tan famoso esa combinación propuesta por, en buena parte, desarrollada por Bob Whitler. ¿Cómo funciona? Porque aquí nuestra definición dice que está basado en una configuración diferencial. Vamos a explorar un poquito lo que pasa con la configuración que tenemos aquí en el lado derecho del circuito. Vamos a obtener primero las ecuaciones del circuito de polarización que está aquí. ¿Ok? Yo tengo dos transistores, así que tengo dos mallas de entrada. La malla de entrada del primer transistor Q1, ¿dónde la plantearíamos? Ya te la sabes, la planteamos donde están la IB1, donde está el voltaje base emisor 1. Ahí planteo la primera, son las variables de entrada del primer transistor. Así que esa malla de entrada seguramente optarías por ponerla aquí. Ahora, como voy a analizarlo en directa, VI se hace cero. Entonces, con VI igual, VI1 igual a cero, y también el otro VI2, porque son señales variantes en el tiempo, eso no juegan aquí, por el principio de superposición, yo solamente tomo lo de directa. Entonces, esta cosa en directa que tiene, pues comienzas en cero, menos la caída en base emisor 1, comienzas en cero, menos base emisor 1, menos la caída en la RE, menos el voltaje en EE. Como entro por el negativo, pues va a ser más VEE igual a cero. Vamos a sustituir ley de Ohm en la resistencia del emisor. ¿Qué corriente pasa por aquí? Pues vamos a llamarle a esta corriente IE. Entonces tendríamos aquí menos voltaje base emisor 1, menos IE por RE, más voltaje EE, igual a cero. Y de aquí podemos despejar la IE. Mandamos esto del lado derecho y lo despejamos. Te quedaría que la IE es igual a voltaje EE menos voltaje base emisor sobre RE. Esta es la ecuación para la malla de entrada. Fíjate que no aparece ninguna IB aquí, porque no hay fuente de voltaje en base, está a cero. Ahora, ¿tendría yo que hacer una malla de este lado? Realmente no, porque mira, si ves la malla que está aquí, es idéntica. Esta malla que está aquí es idéntica a la de acá, idéntica. Lo único que cambia, pues la nomenclatura de base emisor, nada más. Entonces, aquí podremos decir como el lado derecho, perdón, como el lado derecho es igual, entonces esta IE, esta IE es la suma de la corriente que viene por aquí y la corriente que viene por acá.
¿verdad? De la IC1 y de la IC2. Y como los dos circuitos son idénticos, pues estas IC valen lo mismo. Entonces podemos escribirlo así, mira. La IE, es decir, la que pasa acá por la resistencia del emisor, la IE es igual a IC1 más IC2. Como son iguales, podemos decir que la IE es realmente 2 veces IC, sin distinguir una de la otra, porque pues ambas son idénticas. Ambas son idénticas. Ambos lados reciben VCC, ambos lados reciben VCC. Todo es igual, porque, bueno, olvidé mencionarlo, pero en un amplificador diferencial como el que está aquí, Q1 y Q2 son idénticos. Q1 y Q2 son idénticos, es decir, ambos tienen los mismos voltajes de emisor y ambos tienen la misma beta. Son igualitos en todo, son un espejo uno del otro. ¿Ok? Por eso podemos decir así con toda seguridad, las corrientes son las mismas. Y entonces la corriente que pasa por aquí en IE, pues es 2 veces IC. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, eso es lo que está ocurriendo a las entradas, ¿no? No lo analizamos 2 veces, lo analizamos una, pues porque es lo mismo, son la misma cosa. Ahora, ¿qué pasa con la salida, la malla de salida? Pues, si yo planteara una malla de salida donde apareciera voltaje colector emisor, de nuevo, pues mi resultado sería que pues van a terminar siendo iguales, porque pues son idénticos. Entonces, ¿cómo sería esa malla de salida? Pues esa malla de salida comenzaría en BCC, haría esto, si me voy por la derecha, y bajaría hasta acá. La que pasa por el lado izquierdo es idéntica a esta, ¿de acuerdo? Es idéntica, no hay cambio. ¿Cómo queda la malla de la ecuación de esa malla? Pues comienza con BCC menos la caída en la RC menos la caída en colector emisor. No le voy a poner número porque son idénticas, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Menos voltaje colector emisor. Luego sigues acá abajo, menos la caída en RE, más VEE igual a 0. Aquí, ¿qué corrientes hay? Bueno, pues, por ejemplo, en la RC, ¿qué corriente pasa? Pues la IC. Menos IC por RC. Menos voltaje colector emisor. Por la RE, ¿qué corriente pasa? Pues la IE. Pero la IE es 2 veces IC. Entonces puedo escribirla como menos 2 veces IC por RE más voltaje EE igual a 0. Por lo que el voltaje colector emisor podríamos escribirlo como BCC, perdón, sí, BCC, más VEE menos IC por RC más 2 veces RE. 2 veces RE, es lo que dice aquí. Ya no ocupo. 2 veces RE. Esa sería la ecuación de la malla de salida. Y si yo quisiera calcular el punto de operación, pues usaría estas fórmulas.
y listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Le puedo dar vuelta al like? Bien. Bien, esto es en polarización, esto es en directa. Seguimos el mismo procedimiento que hicimos con otros amplificadores. Después de analizarlo en corriente directa, sigue analizarlo en pequeña señal. Así que ahora las fuentes de directa se van a corto y nos quedaríamos solamente con el VI1 y el VI2, ¿verdad? Que sería lo siguiente. Vamos a ver lo que ocurre, que es muy sencillo en esta diapositiva, ¿no? Perdón, ingeniero, ¿el VSC se refiere a voltaje de corriente continua o es otro concepto? Continua, Ah, ok, continua. Continua aplicado a colector. Y VEE es continua aplicada al emisor. ah, ok. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Ya lo analizamos desde el punto de vista de eh, BCC y de VEE. Ya tenemos las ecuaciones de punto de operación. ¿Qué pasa con el circuito en pequeña señal? Ahora no voy a hacer 0 VI1 y VI2. Voy a mandar a 0, voy a mandar a corto el VSC y el VEE. Ya estos se van a tierra. ¿Sale? Para hacer el análisis de pequeña señal. No vamos a calcular las relaciones de impedancia y todo esto. Me interesa más el concepto. El concepto. Fíjate lo que ocurre con VI1. Concéntrate en VI. En VI1 yo voy a colocar una señal variante en el tiempo. Una señal que se está moviendo aquí. VI de T. VI1 de T. Se está moviendo. Esa señal va a entrar aquí a través de una IB1, va a pasar por la beta 1 con un arreglo de resistencias, con RC y con RE, y su salida, fíjate que la salida de este primer transistor está a través de lo que es colector, ¿ves? Colector 1. Y de ahí está tomada la salida, VO1, la salida de la señal. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la señal que entró aquí va a salir de este lado, por esta terminal con respecto a tierra, va a salir amplificada, ¿ves? Va a salir amplificada, es decir, va a tener la misma forma, pero pues más grande, ¿no? Que la primera. Aquí entra la señal normal, acá sale amplificada. ¿Cuánto se va a amplificar? Bueno, pues como vimos en clase, la ganancia del amplificador, la delta V, ¿de qué depende? Pues si recuerdas las ecuaciones de las eh, relaciones de impedancia, la ganancia depende de los parámetros internos del transistor, por ejemplo, la beta, la RE, el punto de operación, las resistencias que están conectadas, ¿te acuerdas? Todo esto. Ahora, eh, pues eso me va a dar una delta V, ¿cierto? Este primer circuito tiene una cierta delta V. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Vamos a llamarle delta V1 o delta V del lado izquierdo, como tú quieras. Tenemos una cierta delta V.
Bien, eso es lo que ocurre del lado izquierdo, porque del lado izquierdo hay una señal de entrada. Ahora bien, vamos del otro lado, el lado derecho. En el lado derecho hay otra señal de entrada, diferente, distinta, una señal de entrada distinta, V y 2. En esa terminal se coloca una señal, como te digo, distinta. Vamos a pensar una señal triangular, ¿ok? Va a entrar aquí al circuito, va a generar una cierta IV2 y empieza todo el funcionamiento del amplificador como lo conocemos. Va a tener también su cierta ganancia, delta V2. Y a través de esta terminal, con respecto a tierra, me va a dar la señal de salida que entró, pero amplificada. ¿De acuerdo? Hasta ahí me va siguiendo. ¿Te hace lógica hasta ahí? O sea, son dos amplificadores en uno solo, que están amplificando dos señales distintas. Dos amplificadores idénticos, simétricos, gemelos. Uno recibe una señal diferente, la amplifica. Otro recibe otra señal distinta, la amplifica. Bueno, y eso que tiene de espectacular, ¿no? Bueno, lo realmente interesante aquí, o lo que de donde surgió tantas aplicaciones, es en cómo tomaron las señales. Porque si yo llego con mi multímetro, con mi osciloscopio, lo que tú quieras, y pongo una patita aquí, y pongo otra patita en tierra, llegas y mides así, ¿no? ¿Qué vas a ver? Pues vas a ver esta señal que te dibujé aquí, ¿no? Amplificada, ¿no? Y si tú llegas y pones la patita del osciloscopio acá y la otra en tierra, ¿qué vas a ver? Pues vas a ver la señal en morado. Bueno, pero en el amplificador diferencial, que es el que estás viendo, la salida no se toma contra tierra. Y aquí es donde entra lo importante. ¿Ok? La salida del amplificador diferencial se mide aquí, entre estas dos, no con respecto a tierra, entre esas dos. La salida del amplificador diferencial no es la amplificación por separado de ambas, es la diferencia entre las dos señales amplificadas. El amplificador diferencial te está haciendo una resta de las dos señales en tiempo real. Si de este lado, si del lado izquierdo, mi ecuación de salida 1, yo la podría escribir como VO1 es igual a la ganancia de voltaje 1 por la señal de entrada V1. Esta ecuación, pues, para el lado izquierdo. Y del lado derecho, pues yo podía haber hecho algo parecido. La pura VO2, pues es igual a la delta V2 por la V2. Pero como la salida está tomando ambas, una contra la otra, realmente la salida está dada por VO es VO1 menos VO2. Sustituye esas ecuaciones que están abajo. VO sería delta V1 por V1 menos delta V2 por V2. ¿Me sigues? Como ambos circuitos son idénticos, la delta V1 es igual a la delta V2. Como delta V1 es igual a delta V2, podemos reescribirlo así. La salida es delta V por V1, bueno, V y 1, bueno, V1, yo le puse V1 menos V2. Y esta es la ecuación más importante aquí.
¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que la salida del amplificador diferencial es la diferencia de las señales, diferencia de las señales de entrada multiplicadas. O sea, primero hago la diferencia y lo que me da la diferencia la multiplico por la ganancia del amplificador. Una se le resta a la otra. Una es positiva, la otra es negativa, ¿te das cuenta? Una se le resta a la otra. Como una es positiva y una es negativa, se les llama a la positiva, se le llama entrada no inversora. Entrada no inversora. Entrada no inversora. Sería esto. Y a la otra, que va a restársele, se le va a llamar entrada inversora. No es que una sea negativa y la otra no. No es que una sea positiva y la otra no. Sino que a la hora de tomar la señal de salida, una queda negativa con respecto a la otra, ¿ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hace el amplificador diferencial entonces? ¿O qué hacía ese circuito que ya no se usa? Hacía la diferencia y la amplificaba. Hacía la diferencia y la amplificaba. Por ejemplo, pongamos que yo sé que ya me entendiste, pero vamos a dejarlo todavía más claro. Me interesa mucho que la idea quede bien. Supongamos que a ese circuito que está allí le pusiéramos una entrada de una V1, así, con respecto a una V2 que fuera, cada rayita vale 1 volt, ¿no? 1 milivolt, fuera así. Y el circuito tuviera una delta V de 2. ¿Sale? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que tendríamos entonces? Pues si aquí es 1, 2, aquí es 1, 2. Vamos a poner en la siguiente línea la resta. V1 menos V2. Voy a ponerle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque también puede tomar valores negativos. Pues es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, en el primer bloque de 0 a 1, V1 vale 2, V2 vale 2, 2 menos 2, pues 0. De aquí a aquí se queda en 0, ¿ves? La resta. Luego, de 1 a 2,
Este vale 1, este vale 2, 1 menos 2, menos 1. Entonces la señal baja 1 aquí, la resta. V1 menos V2. Y luego, de 2 a 3, V1 vale 0. V2 vale 1. 0 menos 1, 1. Sigue quedando aquí, en 1. Luego en el siguiente bloque, V1 vale 1, V2 vale 1, 1 menos 1, 0. Regresa aquí. Esto que está aquí es la resta entre V1 y V2. Eso es lo que hace el amplificador diferencial. Las resta, las compara una con la otra. Luego va por la delta V. Se va a multiplicar por la ganancia. La ganancia es 2 aquí. Entonces, querría decir que si se medía 1, pues ahora va a medir 2, ¿no? Entonces, 0 por 2, 0, se queda en 0. 1 por 2 va a bajar hasta 2. 1 por 2 va a bajar hasta 2, sigue siendo negativo. Y luego 0 por 2, 0. Entonces, fíjate cómo toma las dos señales y las resta. Y una vez que las resta, las multiplica. ¿Ves lo que está haciendo? Ahora, esta operación es en tiempo real. Por cada instante de tiempo está haciendo la operación. Resta, multiplica, resta, multiplica. Esto hacía que ese circuito era muy utilizado como comparador. Yo tenía una señal de un sensor y quería compararla con una referencia. Por ejemplo, me necesito un termopar y mi referencia de temperatura era cierto nivel de voltaje, todo el tiempo estaba comparando. Y en el momento que brincaba un poquito, era un milivolt más alto, activaba algo. Un circuito como esto, un diferenciador, comparador. Queda ahí la idea. Dos entradas, una va a restar a la otra y el resultado se amplifica. Ese concepto, esa idea de cómo funciona, es la que da lugar al símbolo del OPAMP. El símbolo del OPAMP es como el que sigue, es un triangulito nada más. ¿Ok? Ese es el símbolo del OPAMP, es un triangulito. Se puede dar en dos presentaciones. Puede ser solamente un triangulito, donde, por ejemplo, en este triángulo, que voy a ponerlo aquí, símbolo del OPAMP de tres terminales, tienes un triángulo con una entrada negativa y una entrada positiva. ¿Estos qué son? Pues son la entrada no inversora y la entrada inversora, ¿ves? Esa sería la entrada no inversora. Y tienes con un negativo la entrada inversora. La otra terminal que sale del triángulo, esta es la salida. Tres terminales, ¿ok? Sería el símbolo del OPAMP de tres terminales. Existe otro símbolo que se utiliza en diagramas ya para implementar, que lo tengo en la otra hoja. ¿Te puedo dar vuelta? ¿Ya lo tienes? Aquí lo tienes, ¿no? De nuevo, de tres terminales, esa sería la terminal inversora o VN, esa la terminal no inversora o VP, y esa sería la salida. Inversora, no inversora.
Aquí no quiero que interpretes el menos como que, aquí tengo que meter una señal negativa. No, para nada, para nada. Este menos lo que significa es que la señal que está aquí se le va a restar a la otra, ¿ok? Ambas pueden ser positivas o ambas pueden ser negativas. No está limitada a eso. Bien, estos con tres terminales, te decía. Ahora, del lado derecho, aquí, este es el mismo OPAM, pero para cinco terminales. Aquí de nuevo, con el negativo está indicada la terminal inversora, con positivo la terminal no inversora. Acá estaría la salida y estas dos que están aquí me indican los voltajes. La que está del lado negativo se le pone VCC, aquí se va a conectar VCC y del otro lado se va a conectar VEE. Posiblemente de los circuitos que hemos visto, ese es el primero que ocupa alimentación espejo también. ¿Qué significa esto? Un OPAM, usualmente, muchachos, un OPAM, si por ejemplo está alimentado con 5 volts aquí, acá lleva menos 5 volts. Si yo le pongo acá 12 volts, usualmente aquí lleva 12 volts. Y así sucesivamente. Es lo más normal. ¿Por qué lleva voltajes así? Esa puede ser una pregunta que nos hagamos. ¿Por qué lleva voltaje positivo y negativo? Bueno, recuerda lo que dijimos que era su función. Su función es sacar la resta y amplificarla, ¿no? La resta de las señales puede darte como resultado una señal positiva o negativa, ¿no? Lo acabamos de ver en el ejemplito que rayamos aquí. Sale, José. Como ves, aquí la salida es negativa. ¿Ves? La salida es negativa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para que el OPAM pueda representarme señales de salida negativas, necesita tener alimentación negativa. Si yo le pongo una ventana de más 12 menos 12, por ejemplo, eh, más 12 menos 12, entonces el OPAM tiene todo este margen para representarme la salida. ¿Ves? Tiene todo ese margen de voltaje. Me puede presentar una salida que va desde más 12 hasta menos 12. Pero si por alguna razón la salida me pide que vaya más allá, no lo va a poder hacer. Entonces, si la salida me pide la operación, la resta y luego multiplicación por la ganancia, me pide 20 volts. No voy a poder. Lo que va a ocurrir es esto. Se va a saturar. Va a llegar hasta ahí, se va a saturar. En vez de mostrarme a lo mejor el resto de la señal, se va a saturar. Lo mismo haría acá abajo. Entonces, sí es importante que tenga voltajes. Y si solamente tiene voltaje positivo y no tiene voltaje negativo, pues significa que no te interesa la parte de abajo, nomás te interesa el resultado de arriba. Pero normalmente, te digo, se utilizan ambos. ¿De acuerdo? Bien, ese es el símbolo. Físicamente, ¿cómo se ve un OPAM? Físicamente un OPAM se ve como está aquí en la pantalla. Un OPAM es como un integrado como este, ¿ok? Em, donde los integrados en electrónica tienen un identificador para ubicarnos cuál es el orden de los pines. Por ejemplo, en este integrado tiene esta muesca, ¿la ves?
la cual te indica el lado desde donde vas a comenzar a contar. Desde la muesca se comienza del lado izquierdo de la muesca en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces sería uno, 2, pin 3, pin uno, pin 2, pin 3, pin 4 y luego da la vuelta alrededor del circuito. Ese sería el pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. En ese orden se enumeran las terminales o los pines de los circuitos integrados. En orden, en dirección contraria a las manecillas de reloj, comenzando por el indicador. A veces tienen una muesquita, a veces tienen muesquita y un punto blanco, como el que está aquí en el símbolo, un punto blanco donde está la primer terminal. A veces no tienen el punto, pero siempre empiezan de izquierda a derecha, ¿ok? Junto con los integrados y con los encapsulados de transistores también, es común que nos den diagramas como el que está aquí. Este que está aquí corresponde al OPAMP 741, uno de los más populares, como el que está aquí. De hecho, si te fijas, observa el número de serie que tiene el integrado. CHNUA 741CN. El número 741, realmente, este número 741 es el que me está diciendo em, la función. Es el código de su función. Es el que me dice que es un OPAMP. Así, por ejemplo, hay para otros integrados muy famosos 555 es un timer. Em, el 7404 es un NOT, etcétera. Es el número importante de aquí. Lo demás puede cambiar. Por ejemplo, yo puedo ir a la electrónica y me digan, no tengo el UA741CN, pero tengo el SN741A. ¿Lo quiere? Sí, es un 741 como quiera. O sea, hace lo mismo. ¿Qué cambia entonces entre uno y el otro? ¿Por qué las letras? Las letras en prefijo o en sufijo del número de función pueden indicar varias cosas. Las letras pueden indicar fabricante, pueden indicar tipo de material con el que se construyó, pueden indicar si se trabajó con un cierto tipo de encapsulado o no, etcétera. O sea, otro tipo de propiedades adicionales a la función como tal, ¿me explico? Pero la función básica, la función más importante, está dada en el número. Por eso no te debe hacer mucho ruido si tengo, por ejemplo, un SN741LS o un SN741LN. Es que tiene una letra diferente. Lo más probable es que no sea crítico. A lo mejor uno es más lento que el otro, puede ser, pero muy probablemente no sea tan crítico ese efecto. A esto se les llama, a ese tipo de integrado se les llama DIP o DIP. DIP significa, la D es de doble. A ver, te quiero echar mentiras. Dual Inline Package. Así es. Dual Inline es lo que significa. Dual Inline. Inline Package.
En otras palabras, paquete de doble línea o encapsulado de doble línea. Es decir, tiene una cantidad simétrica de pines. Si de un lado hay 4, del otro lado hay 4. ¿Ok? No todos son así, ¿eh? No todos son así. Hay integrados, por ejemplo, los que se usan en las computadoras, donde los pines están en los 4 costados. Eso no es un DIP. Hay otros donde los pines no salen así, sino que si tú ves por debajo el chip, los pines son de montaje superficial, es decir, son puntitos. Y el chip se solda encima. Entonces es otro tipo, ¿no? Entonces, cuando te dicen un integrado DIP o dual, es que pues tiene la misma cantidad de patitas de un lado que del otro. Y a ese tipo de diagramas, donde te dicen qué hace cada patita, se les llama pinout. Pinout. Pinout del 741. Pinout del transistor 2N22. Pinout de esto. Pinout del Arduino. Pinout del Raspberry. Pinout. Son qué hace cada patita, ¿va? Ese es un pinout. Bueno, eso sería un pinout de un op-amp. Fíjate que tiene 4 de un lado, 4 del otro. ¿Qué hacen? La 2, pues obviamente la 2 es la entrada VN. La patita 3 es la entrada VP. La 6 es la salida. La 7 es VCC. La 4 es VEE. ¿Y las otras 3? Hay 2 entradas que se les llama offset. Offset. Tienes un offset positivo y tienes un offset negativo. Offset. ¿Qué es un offset? Un offset se interpreta como algo malo. Déjame ilustrártelo con audio, ¿ok? Déjame ilustrártelo con... Imagínate que tú, por ejemplo, tienes tu bocinita, la que pones para la carne asada, ¿no? Ya tienes ahí todo listo, está todo humeando, llegas con tu bocina para poner la lomora, pones el cable o el Bluetooth, como lo quieras conectar. No hay señal, todavía nadie se conecta, el cable anda por ahí volando, o no se ha conectado Bluetooth, nadie. Y tú súbele todo lo que puedas a la bocina, que se oye. ¿No es cierto que se oye un ruido así? Como que, ¿cómo se debería de oír? Bueno, así se oye. ¿Cómo se debería de oír? Nada, no se debería de oír nada. ¿Por qué no? Pues porque no hay entrada. Supone que cuando yo le doy volumen, le debe dar volumen a la señal de entrada, ¿no? Pero si no hay señal de entrada, ¿por qué le está dando volumen a nada? Déjame, te pongo con señales qué es lo que está pasando. Si tú tienes tu OPAM aquí, y aquí viene una VI, digamos una VN, que está conectada a tierra, en el caso de un estéreo. Y en el caso de la terminal no inversora, la P, que es la positiva, pues es así, va conectado a tu Bluetooth o a tu cablecito, ¿no? No sé, lo que sea que tengas. Me salió muy feo el cable, pero ese es el cable para conectarte, ¿no? Y esto va a la salida, ¿va? Estoy simplificando un chorro esto, ¿no? Vamos para darnos una idea.
Pues si aquí viene la melodiosa voz de la Lomora, al entrar aquí y yo seleccionar con un potenciómetro el volumen que quiero, pues acá debe salir a la salida esto mismo, pero en grande, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si en lugar de conectarlo a algo, lo mando a tierra? Entonces, ¿qué debería abrirse acá? Nada, nada. Por más volumen que yo le dé nada, no debe irse. Porque si esto es cero y esto es cero, 0 volts, cero menos cero es cero. Cero, por lo que tú me digas, debe ser cero. Entonces, si yo aquí encuentro un sonido de directa, ese ruido que se oye así es directa. Es un ruido de directa que está ahí bailando. Este es un offset. Ese es un offset. Y cuando tú aquí pones un nivel de voltaje correspondiente a ese offset, digamos que ese offset tú vas y lo mides y mide 1.5 volts. Ah, ok, tengo un offset de 1.5 volts. Bueno, yo vengo aquí y le pongo 1.5 volts. Haz de cuenta que agarras la línea esa y la corres a cero para que realmente no se escuche nada. ¿Me explico? Esa es la idea. Por eso hay un offset positivo y un offset negativo, porque a lo mejor te queda el offset hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo necesito moverlo en una dirección o en la otra para que me dé cero cuando debe dar cero. ¿Eh? Esa señal que puramente trato de darte a entender que es con audio, ocurre también con sensores, con instrumentación. Imagínate una celda de carga que no tiene, no le están aplicando fuerza y yo voy y checo cuánto mide de fuerza. Pues debería dar cero porque no hay nada. Y no da cero, da un ruido, es un offset. Entonces hay que configurarla, hay que sintonizarla bien para que dé cero. Y este offset no es constante, suele variar con la temperatura y con otros parámetros físicos. Entonces, por eso existen esas patitas, ¿va? Y a menos que no te interese meterte en eso, pues la dejas a tierra o desconectadas. Pero si sí te interesa que sea súper fino el funcionamiento, hay que tomarlo en cuenta. ¿Y cómo obtengo cuánto debo ponerle ahí? Haces esa prueba, los pones a 0 volts, las dos entradas, pones a tierra y la salida debe dar cero. ¿Cómo voy y checo cuánto es? Pues lo vas y lo checas en un osciloscopio. Tiene que ser un osciloscopio porque normalmente no va a ser de continua. Ese offset no va a ser de continua, es un ruido que se está moviendo ahí. Entonces apenas es un osciloscopio para darte una idea correcta de cuánto es la amplitud. ¿Va? Bueno, esos son esas patitas. Y por último, para terminar por hoy, la más misteriosa de todas las patitas del OPAM, la 8. Les voy a hacer esa pregunta en el examen, nada más para ver quiénes no están aquí, pero sí están. Y ahorita les digo, siempre hay alguien que cae. La 8 se llama NC. NC. Y NC significa no conexión, sin conexión. Es un dummy, no tiene nada adentro. Es como el celular que se roban en las tiendas que no tiene circuitos integrados adentro, es nada más el caparazón para que te des una idea de cómo se ve. Que no tiene nada adentro, no tiene nada conectado al chip, no tiene nada. ¿Y por qué está entonces? Pues para que se completen cuatro de un lado y cuatro del otro, porque es de IP, pero no hace absolutamente nada. Si en el pinout te aparece NC, significa que, pues XD, da igual donde lo pongas, da igual qué hagas con él. ¿Eh? Me van a decir como unos en el laboratorio antes, profe, es que no conecté la 8 a tierra.
No pasa nada, no pasa nada, ¿ok? La 8 no hace nada, no tiene conectado nada adentro. ¿Ok? Este no es un OPAM, tengo que decirte que este no es un OPAM, se puede ver de las cantidades de patitas. Pero para que te des una idea de lo que internamente es un chip, dónde están los transistores, es en una plaquita como esta, así chiquita, ¿no? Entonces, las pines van dirigiéndose hacia acá a través de venas que poco a poco van haciéndose más delgadas hasta llegar aquí, ¿no? El OPAM, a diferencia de otros integrados, es un circuito que soporta una buena cantidad de voltaje, pero maneja poca corriente. Entonces, eh, tomarlo en cuenta. ¿Qué hay dentro del OPAM? Entonces, estaba diciendo que es un amplificador eh, diferencial. Bueno, sí, en lo básico, pero tiene otros elementos que contribuyen a que funcione como lo hace. Bien, vamos a ver todo el parcial del OPAM. Todo lo que vamos a ver en el parcial son aplicaciones distintas del OPAM, desde amplificadores normales, filtros, osciladores, controladores PID. Hay un montón de cosas que se arman con OPAMs. Bueno, pero hasta aquí lo dejamos por hoy. ¿Vale? Sí. De hecho, dentro del OPAM, lo que hay es esto. Aquí está el diferencial. Aquí hay un Darlington, ¿lo ves? Aquí hay un Darlington. Aquí hay un amplificador de potencia, emisor común. Acá hay un totem pole. Hay una combinación de varios amplificadores. Todos juntos van a dar lo que es el OPAM. Pero platicamos de esto más adelante. ¿Ok? Así que sí, sí es un semiconductor. El circuitito que estamos viendo en el triángulo es una simplificación de todo esto, que es lo que realmente hay dentro. Bueno, muchachos, pues que tengan bonita noche. Mañana seguimos con este tema.